¿Qué número de hijo eres? Yo soy hijo único Okay. del matrimonio de Teresa, mi madre, y de Elías, mi padre, en paz descanse, que ellos se casan muy jóvenes a consecuencia, obviamente, del embarazo de mi madre. Y al cabo de un par de años, cuando yo estoy por cumplir 2 años, deciden, o más bien se separan. Y mi madre hace su vida años después con Luis Bernardo, que es el que ha sido mi padre toda la vida. Y mi padre también hace su familia en otra ciudad. Y al final de cuentas tengo 3 hermanos por el lado de mi padre y 3 hermanos por el lado de mi mamá, que son a los que más frecuento realmente, los del lado materno. Entonces soy el hijo único de ese matrimonio. Y entonces, ¿te pesó la ausencia de Elías o casi no porque estaba Luis Bernardo, me dices que se llama? Sí. ¿Tu papá padrastro? Ajá. Fíjate que siempre dije que no y hasta ahora que soy papá me doy cuenta que sí, güey. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca o más bien llegan ciertas etapas en la vida en las que me doy cuenta que me comporté de cierta manera a raíz de la ausencia de esa imagen paterna real o auténtica. Luis Bernardo, yo lo digo, siempre ha sido mi padre, pero al final siempre fue más un amigo, güey. Y un papá, pues, el día que muere mi padre biológico, que yo nunca lo había visto porque lo vi 2 veces en mi vida, lloré como una Magdalena, güey. Y ahora veo que me pesó mucho su ausencia y veo que muchas de las cosas que yo hice eran en silencio, como un reclamo de ¿por qué no me quieres, güey? ¿Por qué no me procuras? ¿Por qué no me ves? Y ahora más viejo es cuando me pongo a pensar, puta, te cae que yo ahora que soy padre y veo a mi hija, digo, me la quitas 2 horas y me vuelvo loco. Este cabrón me vio 2 veces en la vida y te haces muchas preguntas. Lamentablemente él ya no está como para contestarlas, pero pues es lo que al final a uno le toca en ese aspecto, güey. O sea, no te acuerdas, obviamente, de 2 años no te acuerdas de él. No tienes un recuerdo de él de chavito. De chavito no, tengo un recuerdo de él cuando tengo alrededor de 6 años, 7 años. No, miento. Sí, como unos 6 años. Y luego ya después. ¿Por qué se da ese encuentro, los 6 años? Porque muere mi abuelo, güey, y estoy mal, fue a los 8 años. Muere mi abuelo. Y ahí mi abuelo paterno. Muere mi abuelo paterno, yo voy ahí a los servicios, ahí lo veo. Y ahí es donde te digo que lo veo después de que se separa de mi madre. Es de cuenta, yo viví con él hasta casi los 2, luego lo veo como a los 8 y luego lo vuelvo a ver a los 11 años. Y después de eso, se acabó. O hablé con él por teléfono cuando tenía 12 años. ¿Y cuándo fallece? ¿A qué edad tú él ya fallece falleció? cuando yo tengo, si no me equivoco, unos 19 años, güey. Curiosamente, románticamente trato de hilar su muerte con muchos cambios en mi vida. El primer fin de semana que yo trabajé, güey, fuera de Monterrey cantando, es el fin de semana que él fallece. Más bien, yo regreso de trabajar, yo regreso muy contento y me platican que muere mi padre. Y cuando me dicen eso, yo pensé en Luis Bernardo inmediatamente y luego me dicen, no, güey, Elías. Y más me impacté. Y ahí pues hubo muchos reclamos, yo a mi madre y a mi familia, porque nadie me avisó, güey. Cuando yo regreso a Monterrey, mi padre incluso ya estaba sepultado, entonces nunca me tocó absolutamente ¿Dónde estabas nada. tú trabajando? En Tampico. Okay. Y él fallece en Saltillo. Y ahí es donde lo sepultan, etcétera, pero pues yo nunca. ¿Te acuerdas la fecha que falleció? Fue en febrero, en marzo, perdóname. Fue en un marzo. O sea, para entenderlo, tú estabas, ¿qué día? ¿Te acuerdas que era más o menos para poder hilar en el sentido de tú estabas trabajando? Hace cuenta antes de la primavera, entre el 18 y 20 y tantos. Es cuando creo que fallece papá. Y yo regreso, y es cuando yo regreso un domingo. Yo me fui un viernes a trabajar, regreso el domingo y me dicen, pues, ¿sabes qué, güey? Ya murió tu papá. Y ya, pues, ya de plano, pues, incluso yo fui a su tumba ya muchos años después y todo. Pero, te digo, en su momento fue un shock muy, muy cañón que yo nunca pensé que fuera a tener. El decir, voy a llorarle cuando muera mi papá, porque yo sentía que no tenía ningún lazo emocional con él. Al final me doy cuenta que había un chingo, güey. Que hay un chingo escondido, y más ahora que soy padre. ¿Nunca tu mamá te habló mal de él? ¿O sí? Y por eso hubo coraje. Yo creo, a la distancia, ahora, que los padres se equivocan mucho. No malintencionadamente. Yo crecí con una imagen de mi padre que era la de no te quiere ver, nunca mandó un peso para que yo me alimentara,
pues simplemente ya tiene otra familia, bla, bla, bla. Pero ahora que, después que muere, me contacto con su familia, mis tías, sus hermanos, su madre, y me decían completamente otra historia. Él te quería ver, no lo dejaban verte, bla, bla, bla. Entonces, en ese momento, ya con cierta madurez, decido mejor no investigar y quedarme con pues tal vez me quería ver, pero pues ya no existe el hubiera, ni tampoco tengo la oportunidad de cerciorarlo, entonces pues ya me quedé con eso. Y ya con Tere ya no hay reclamos. No, en lo absoluto. Pero sí hubo. En ese día solamente. Ese día solamente le reclamé que ella no tenía el derecho de elegir por mí en eso de decirme que mi padre había muerto. Ella tenía justa razón al decirme, ¿por qué te voy a avisar si tú estás feliz allá trabajando? Yo te vi que te fuiste muy ilusionado y ¿por qué te voy a cortar eso? Cuando es tu primera vez, güey. Uh-huh. Y por eso mismo no quise avisarte. Entonces, en su momento fue solo ese día, güey. Te juro que no guardé absolutamente nada de rencor. Porque después lo fui comprendiendo. Dije, pues sí es cierto. Ella también es una mujer que tenía sus razones y sobre todo su testimonio. El que fue mi papá, pues era su esposo, su marido, su pareja. Entonces, cada quien toma decisiones. Y repito, nunca creo que los padres tomemos decisiones con la intención de joder al hijo. Uh-huh. Pero sí nos equivocamos un chingo. Claro.